Esta de aquí es la Big Double, lo que vendría siendo la Big Mac. Y esta de aquí es la Dobricola, la copia de la Coca-Cola. Esto sí está muy descarado. Aquí en Rusia no es Starbucks, aquí es Starbucks. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Rusia y como muchos de ustedes sabrán, y si no lo saben, Rusia ahorita tiene un conflicto gigante con un país vecino. Un conflicto al que tenemos que llamar Operación Militar Especial. No le podemos decir de ninguna otra manera porque incluso podría ir preso, así como lo oyen. Así es como se le dice a ese conflicto en este país. Y debido a ese conflicto, Rusia ahorita está enfrentando muchísimas sanciones. Más de 1000 empresas extranjeras se fueron. Traer dinero hacia acá es muy complicado. De hecho, si vieron el primer video aquí en Moscú, sabrán que ando los rublos contados. Esto es todo lo que valgo. Y de hecho me da mucho miedo. No debería ni de andarlo en la calle, porque si lo pierdo, literalmente no sé qué hago. Me toca dormir en la calle porque no puedo pagar nada. No funciona Visa, no funciona Mastercard, etc. La cuestión es que debido a que se fueron empresas como McDonald's, como Starbucks, como KFC, y ya tenían su clientela, eran sumamente famosas en este país, salieron los tiburones. Y dijeron, ¿por qué no hacer nuestro propio McDonald's, nuestro propio KFC, incluso en los mismos puntos en donde antes estaban ubicados esos lugares? Así que el día de hoy, claro que sí, vamos a ir a buscar el McDonald's ruso, el KFC ruso, el Starbucks ruso e incluso la Coca-Cola rusa. Acompáñenme. Cuando pasó lo que pasó en el 2022, McDonald's decidió irse de Rusia. Me imagino que para que no se viera que apoyaban al gobierno ruso o algo así. La cuestión es que cerraron más de 800 restaurantes en toda Rusia. Leía que se subastaban Big Macs. La gente vendía las últimas Big Macs originales que quedaban en Rusia hasta en $300. Fue una locura. Pero la cuestión es que cuando deciden irse, no es que simplemente se van y dejan todo botado, sino que vendieron las cosas muy baratas. El equipo, la infraestructura, el stock que les quedaba, me imagino que el punto, porque siempre tienen los locales mejores ubicados en todas las ciudades del planeta. Y ahí fue donde empresarios rusos compraron todos esos restaurantes. Entonces, esta cadena que ven por aquí es la que vendría siendo el reemplazo de McDonald's. Vamos a ver qué tal. Estamos en el Vkusno y Tochka, que vendría siendo el McDonald's ruso. Me hace gracia que el logo no tiene mucho que ver con comida. Pensé que iba a tener una hamburguesa o un pedazo de pollo o algo así. Efectivamente, este lugar está súper bien ubicado. Está al puro frente de uno de los lugares más famosos de Moscú. Hay un montón, es una cadena gigante y lograron empaquetar todo diferente. Es como exactamente lo mismo. Todas las cajitas, lo de papitas, la publicidad, incluso el local es el mismo. Yo diría que literalmente McDonald's se fue y ellos se instalaron aquí y está exactamente igual. Las máquinas yo creo que eran las mismas, las máquinas para pedir el menú también tenían que ser las mismas. La cantidad de gente que hay ahorita es una cosa impresionante. E incluso estaba lo que vendría siendo, calculo yo, el McCafé, donde están los postres, el café de McDonald's y toda la cuestión. Pero ellos cambiaron todo. Eso sí, hay que aplaudírselos, claro que sí. Cambiaron absolutamente todo con su marca y su cosa. Pero vamos a ver el sabor, si también es diferente, porque realmente ahorita está complicada la situación de importar cosas. De hecho, cuando abrieron, leí que se agotaron las papas fritas, porque las papas eran importadas de Europa. Entonces tuvieron que empezar a sembrar y todo lo que duran las papas en crecer. Y entonces ahora son papas nacionales. La Coca, por ejemplo, no es Coca-Cola, se llama Dobricola y es rusa. La hamburguesa, por ejemplo, esta vendría siendo la Big Mac, exactamente lo mismo. Estoy viendo que el pan es diferente, no es el mismo pan de McDonald's, no es como que tienen los mismos ingredientes. Es como la misma fórmula, parece, la misma receta del negocio, pero con todo diferente. Tenemos por aquí el que vendría siendo el McFlurry. Por aquí algo que estaba muy curioso, que era un postre de papa. Debe ser gigante, vean la cara. En serio. Como por qué me ilusionan así. Vean el tamaño de esta caja y vean el postrecito. Lo puedo agarrar con 2 dedos. ¿Será una papa envuelta en chocolate? No lo sé. Probemos estas bellezas. Bueno, aquí tenemos hasta la cajita feliz, que parece que es de una película rusa, por lo que veo. Una película animada rusa. Muy importante. No les puedo decir cuánto costó cada cosa porque no lo entiendo. No sé qué dice ahí y la traducción no funciona. Costó $18 todo lo que ustedes ven en la mesa. Big Mac, cajita feliz, el combo, el helado, esto de aquí.
aquí que no sé qué es, pero trae marshmallows y la papa con chocolate. Me quedaron debiendo un pie, pero no tengo idea cómo ir a reclamar. Entonces, démosle a lo que hay. Arranquemos con la hamburguesita super clásica de McDonald's. Esta sí sé que vale prácticamente $1. Tenemos 2 panes, tortilla, queso, pepinillos y ketchup. A ver qué tal el sabor. Es igual, mis hermanos, hermanas. Es prácticamente exactamente igual a la de McDonald's el sabor. Por cierto, la cajita feliz trae zanahorias para ayudar a la salud de los niños. Este es el juguete que enloquece a los niños rusos, el juguete de la cajita feliz. Vamos con las papitas. Las papitas que en teoría, según lo que leí, deberían de ser producción nacional. Papas rusas. Muy diferentes. Soy un experto catador de papas. Están diferentes. De hecho, no sé cómo decirles. Como que saben bastante a papa. No sé si me entienden. No es tanto a papa frita, sino como a papa. Vamos a probar la dobricola de McDonald's. Uy, 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 uy. Hay que ponerse minucioso, hay que ponerse selectivo para encontrar la diferencia. Está muy parecida, tal vez ya teniendo dos a la par, uno sí la diferencia, pero ya que tengo rato de no tomar coca y me tomo esta, perfectamente me la podrían dar como Coca-Cola o Pepsi. Quizás me encuentro que no tiene tantísimo gas, pero normalmente en estos lugares como que la coca, ustedes saben, yo no sé si es que le ponen agua o qué, nunca sabe igual. Buena la dobricola. Ojo esta bicha. Torta, carne, queso, lechuga, torta de pan, carne, queso y lechuga y pepinillos. La Big Mac, que aquí se llama Big Hit o Big Double. Démosle a la Big Mac rusa. Bichos. Me parece que aquí lo que nos está pasando es que la salsita que trae adentro la hamburguesa, no sé si es la misma o muy parecida, pero el sabor es prácticamente el mismo que el de McDonald's. Yo para qué les voy a mentir, debo de ser sincero con ustedes. Yo compré esta bebida porque venía con una galletita igual a la de Shrek y no me la echaron. Pero ya que, ahora me toca tomármela. Decía que era una bebida de jengibre, entonces está extraño. Yo no sé si es jengibre con leche o qué diablos. ¿Qué es este sabor? Me hackearon el sistema, amigos. Una lechita dulce con un leve sabor a cardamomo, así como a menta, como a jengibre, al puro final. Trae marshmallows, como que si fuera un chocolatito caliente. Nada más que mentoso. Este me da miedo, pero podría ser un gran acierto. Decía pastel de papa. ¿Por qué se llamará pastel de papa? ¿Será por la forma? Porque dentro es simplemente como un pan mojado muy chicloso y cubierto de una capita de chocolate. Está rico. Y ahora lo que vendría siendo el McFlurry. Es exactamente igual, el heladito blanco, el topping del sabor que usted quiera y le ponen un topping de galleta, de chocolate. No me fijé si tenían toppings de Oreo ahora que lo pienso. Pero bueno, vean la apariencia. El topincito de fresa y el de chocolate que le pusieron, espectacular. Pero me parece que el helado, la base blanca, me parece que no es el mismo. Igual está buenísimo, pero me parece que no es igual. Esta no la vi venir. Primero vi el nombre en ruso y pensé que era un tipo de copia también, como de imitación. Pero no, ahora que estoy viendo, está el logo original de Burger King. Y además está el anuncio ahí de la hamburguesa famosa de BK. Estos no se fueron. Yo creo que mis amigos se pasaron, pero se pasaron. Véanlo ustedes mismos. Aquí les va a aparecer el logo de Stars Coffee Russia. Y aquí les va a aparecer el original de Starbucks. Honestamente, muy descarado. Por aquí tenemos el de Starbucks. Me parece que es como una sirena, como que le cae el pelo y el circulito, hasta como el mismo tipo de letra me parece. Y este es una mujer rusa, al parecer, una mujer rusa con el mismo circulito y la tipografía. Solo le faltaron los colores, que son medio parecidos. Sigue siendo esa cafetería fresa, bien ubicada. Este local es grande, está en la pura esquina, en un lugar muy transitado, con los rótulos afuera. Y además, no solo venden así productitos fresa, no sé qué. La gente viene aquí mucho a trabajar. Normalmente en los Starbucks hay como buen internet y la cuestión. Pero no solo venden café y café con leche de almendra, todo tipo de leche, ni siquiera las entiendo, sino que también venden como esa comida rápida que usted puede comprar en Starbucks, que hay como ensaladillas, como hamburguesas, como croissants, cosas así rápidas. También están los postres. Nosotros nos compramos una galleta tamaño familiar, un waffle, algo que me llama bastante la atención, que he visto bastante aquí en Rusia. No sé si hay en otros Starbucks, pero además también tienen sus productos. Hay tazas de Stars Coffee y hay café de Stars Coffee y me parece que hay café hasta en cápsulas de Stars Coffee. Tiburones, totalmente tiburones. Pero como les digo, aquí sí no hay quite. Es la copia tal cual de Starbucks.
Buen cafecito. No les puedo decir si es el mismo porque no tengo demasiada experiencia en café, pero este capuchino mediano vale $5. Estos valen como $3 cada uno y esta cosita $2.50. Vamos a ver qué tal esta galletita, si está élite. Se deshace. Buena cantidad de chocolate, muchísimo azúcar, coma diabético. Galletita como de natilla, como de mantequilla. Aprobada por Chayanne. Lástima que está fría. Waffle. Delicioso. De hecho, me hubiera encantado pedir que le pusieran algo, pero no hablan inglés en muchísimos lugares. Yo pensé que aquí, por ser como Starbucks tan... Bueno, no es... Ustedes me entienden. Yo pensé que aquí, por ser Starbucks Coffee, una cadena, iban a saber inglés, pero no. Y también me di cuenta que no es tan común que la gente ande efectivo. Claro, ¿quién va a andar jalando plata así? Me siento como un dealer aquí, pagando todo en billetes. De hecho, ahorita no tenían para darme el cambio. Me quedaron debiendo. Y esta es la que me pareció extraña. Díganme si hay en otros lugares. Es como un pancito que viene relleno al parecer de dulce de leche y lo he visto en diferentes lugares. Debe ser algo ruso. Brutal el dulce de leche que trae adentro. Delicioso, como un pan con dulce de leche. No es galleta, es pan. Espectacular. Nosotros andamos viendo los restaurantes y los sustitutos de ciertas marcas que se fueron, lo cual puede parecer un poco divertido, pero en realidad es muchísimo más compleja la situación que está viviendo la población rusa debido a lo que está pasando. Muchísimos países tienen sanciones contra Rusia, la Unión Europea, los Estados Unidos, sanciones como que ya no le compran gas a Rusia, entonces tienen que vendérselo más barato a otros países, ya no le compran petróleo. Muchas marcas que fabricaban carros aquí, a lo que entiendo como Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, leía que ya no están fabricando y vendiendo carros por aquí y se ven demasiado. Por ejemplo, aquí en Moscú se ve demasiado dinero en la calle, está repleto de BMW, de Mercedes-Benz, de carros muy lujosos, pero al parecer en la actualidad la fabricación y la venta que hay es sobre todo de marcas locales y de carros chinos. Y además de que está prohibido comprarle a Rusia lo que venda, también muchos países tienen prohibido venderle, entonces nadie le vende microchip, procesadores, cosas de tecnología. Casi que tiene que volverse autosuficiente, tiene que volverse un país que produzca todo aquí mismo y eso no es sencillo y debe significar también un gran problema para la población, porque si se fueron muchas marcas como Apple, como Microsoft, esos productos probablemente conseguirlos sea más caro de lo que era antes, entonces afecta más a la gente. Este es un caso muy, pero muy interesante. Díganme ustedes, vean los colores, vean los productos, vean el local. Efectivamente, amigos míos, nos encontramos en Rustics, lo que vendría siendo KFC Rusia. Pero acaba de pasar algo muy interesante. Además de que el local tiene exactamente los mismos colores, el mismo rojo, como la misma distribución que tienen los locales de KFC, las pantallas, el menú, la forma en que se distribuye todo. Véanlo ustedes mismos. Las máquinas para uno ordenar, los tipos de productos que se pueden ordenar. Acabo de encontrar algo que confirma nuestra teoría y está aquí, en la hamburguesa que vendría siendo como la del Coronel. Vean esto, aún les quedan en stock bolsas de KFC. Leía que cuando todas estas marcas se fueron, les contaba que cuando se fueron McDonald's y demás, pues no nada más se fueron, sino que vendieron todo lo que había, vendieron el stock, lo que tenían. Entonces probablemente todavía quedan muchas de estas bolsitas, porque aún están usando bolsas de KFC en Rustics. Ya cambiaron toda la imagen, todas las presentaciones, pero siguen teniendo algunos productos de KFC. Entonces efectivamente aquí era KFC y simplemente ahora cambió el nombre, pero vamos a ver el sazón. Por aquí tenemos la que vendría siendo la hamburguesa del Coronel, una hamburguesa de pollo con queso, lechuga. Me pedí algo que solo he visto en KFC Dubai, no sé si lo venden en otros lugares, que son camarones en KFC, bueno, en Rustics. Unas papitas, tenemos unas salsas que tampoco he visto en un KFC, puede que sean especiales de Rustics. Tenemos unas fajitas empanizadas para probar el empanizador del Coronel y un pollito, obviamente. Arranquemos violento, así directo a lo que vinimos. No sé, no me convence, como que está muy seca. El pan sabe muchísimo a mantequilla y no le encuentro el sabor al pollo. Me encontré que no venden el puré de papa famoso de KFC, ni tampoco venden la ensaladilla fría de repollo famosa de KFC. Lo que tienen son como estas salsas especiales, que en todos los lugares las salsas se venden por aparte. El ketchup se vende por aparte, la mayonesa por aparte. Vale como $1 cada salsa. Vamos a ver las papitas con esta salsa de ajo. Demasiado ajo, sabe potente. Y las papitas
Exactamente iguales que las de McDonald's. Justo lo que les decía antes, probablemente son de producción local y saben a papa, como que no saben a papa frita, no tienen un sabor especial a papa frita, lo cual puede que tal vez las haga más saludables, puede que tal vez las hagan directamente aquí frescas, eso sí lo rescatamos. Vamos con el camaroncito. Una belleza, jugoso, buen empanizado, en el punto, espectacular el camaroncito. Salsa de queso con chile especial de Rustics. Bien, pica rico, pica bonito, puro queso cheddar. Bien, vamos a ver si van a hacer retorcerse al coronel en la tumba o no. El sabor del pollito. Primero el empanizador. Como que le falta fritura, como que está muy suave el empanizador, no sé si me entienden, le falta crunchy, esa es la palabra, le falta crunch. Sí se ve que tiene especias y que tiene su receta. El pollito está jugoso, cocinado en el punto. Está bien, pero no como el del sargento. En defensa de Rustics, tengo que decir que tienen cositas originales. Vi que tienen muchos postres que parece que son como de aquí. Tartas rellenas con diferentes cosas. No pude pedir porque ya no me alcanza. Ando limitado. Tengo que tener cuidado para poder terminar el programa que tengo diseñado. Recuerden, no ando bien económicamente en Rusia. Fajita empanizada. Es que ven lo que les digo, aquí se está como bien sequito el empanizador, como que está bien frita, eso sí, como moco de ballena, saladitica, pero rico. Aquí se siente bien la receta del empanizador. Amigos, leía que Coca-Cola también dejó Rusia, pero que igual una empresa agarró la fábrica y el lugar donde se producía la Coca-Cola para producir la Dobricola, que vendría siendo la coca rusa. Pero cuando llegué al supermercado me encontré que no solo hay Dobricola, hay un montón de colas diferentes. Había cola de vainilla, cola cherry, habían diferentes marcas de cola. Esta debe ser la más popular, que es la que venden incluso en las cadenas de comida rápida, como el sustituto de la Coca-Cola. Pero también había Coca-Cola en el supermercado. Me imagino que todavía se consiguen por ahí o las importan de países alrededor que no tienen problema, países que hacen frontera con Rusia. Vamos a probar la Dobricola rusa, a ver qué tal. Uy, amigos, es muy similar. No sé si es muy similar a la Pepsi o a la Coca-Cola. Sabe muy bien. Está bien hecha la Dobricola y es muchísimo más barata que la Coca-Cola. Esta valía aproximadamente $1, si no me equivoco. Y la Coca-Cola, que debe ser importada, valía como $1.50, un 50% más. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció todo lo que nos encontramos, todo lo que vimos, estas nuevas marcas rusas que vienen a rellenar el hueco que dejaron las originales que se fueron. Y además nosotros nos enfocamos en algo relativamente simple, pero esto nos hace una idea del problema que puede haber a gran escala con las empresas que se fueron y las sanciones que hay actualmente por aquí. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no se comió una Big Mac, sino una Big Double.